no digas más que no. Y en el comienzo recibimos a la economista Tamara Yandi de Deloitte. Buenas noches, Tamara, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Un gusto tenerte con un trabajo que es muy importante, que es un aporte muy importante que hace Deloitte ya hace 10 años. 10 años, sí. Esta es la encuesta número 20 y la hacemos 2 veces por año. Y es una forma de hacer el seguimiento de cómo está el mundo de los negocios, las expectativas, la inversión, el empleo, todo eso nos importa mucho. Bueno, y vamos a ver, obviamente los que estén interesados pueden entrar en el sitio web y encuentran está el informe completo. El informe completo. Vamos a ver contigo, Tamara, cómo se está viendo la situación económica. Sí, a ver, en esta edición que la hicimos a lo largo de octubre, de hecho el relevamiento cerró el viernes anterior a las elecciones, lo que vimos fue una incipiente mejora en el clima de expectativas en general respecto a la situación económica, respecto al clima de negocios, respecto a la situación de las propias empresas. Subrayo lo de incipientes. No podemos hablar de que estemos, digamos, en un contexto de expectativas optimistas, mucho menos, pero sí respecto a lo que había sido el deterioro que vimos en el clima de expectativas empresarial durante el 2018 y hasta la primera encuesta de este año que la hicimos en mayo, hay un cambio que es visible en varias de las dimensiones. No es que se pase una fase de optimismo, pero se frena esa tendencia. Sí, exacto. A ver, se ven... diría que tres cosas diferentes. Por un lado, se aumentan las respuestas neutras y bajan las respuestas negativas cuando se les pregunta cómo está la situación económica, cómo está el clima de negocios o cómo están sus empresas respecto de un año atrás. Claro. Hace un tiempo, la mayor parte, por mucho amplio margen, sí, está peor, está peor, está peor. Esta vez siguen siendo muchos los que dicen está peor, pero aparece una cantidad de respuestas neutras más significativa. En la situación económica, por ejemplo, hay 30% que dice está más o menos igual que un año atrás, que eso digamos, es un porcentaje bastante más alto del que veníamos recogiendo hasta ahora. Esa es la primera cosa. Respecto al pasado, no tantos dicen está peor y hay algunos más que dicen está más o menos igual. El otro punto es que se frenó la tendencia de deterioro que se veía en la evaluación del clima de negocios. Nosotros preguntamos cómo es el clima de negocios en Uruguay, en términos absolutos, hoy, no respecto a un año atrás, ni cómo va a ser, cómo va el clima de negocios, y las respuestas son bueno, muy bueno, regular, malo y muy malo. Y hasta ahora lo que veníamos recogiendo era una tendencia de firme deterioro de esas opiniones, había cada vez más que decían que el clima de negocios era malo o muy malo. Ese porcentaje, digamos, había alcanzado niveles de 60%. Algunas mediciones anteriores estaban los que decían que eran regular, 56%, malo o muy malo, llegó a estar arriba del 35%. Ahora el malo y muy malo pegó un poquito la vuelta, no es que haya subido mucho los que dicen que el clima de negocios es bueno, esos son solo el 12%, pero las tendencias se quebraron respecto de cómo venían progresando en el pasado. Eso tiene dos lecturas. Una es, se frena una tendencia negativa, preocupante, pero por otro lado, seguimos con un escenario de mucha cautela. Sí, no son, como decía antes, no son respuestas, digamos, que apunten a un estado de expectativas positivo, vigoroso, en absoluto. Se ha frenado un poco el deterioro y aparecen indicios mejores en las preguntas que son relativas al futuro. ¿Cómo va a estar la situación económica dentro de un año? ¿Cómo va a estar el clima de negocios dentro de un año? ¿Cómo va a estar su empresa dentro de un año? Ahí hay una mejora. Ahí hay una mejora. Que a veces hay que tener cuidado de no ser una expresión de deseo. Después hablamos de eso, pero a ver, cuando le preguntamos sobre cómo va a ser la situación económica dentro de un año, las respuestas, digamos, negativas, los que decían que iba a estar peor, en octubre del año pasado eran casi el 60%. En mayo de este año eran el 55% y ahora son el 34%, o sea, 20 puntos menos de respuestas negativas. No es que se vayan del lado del optimismo, se van más bien a la cautela, a la situación va a ser más o menos la misma, pero sí baja la incidencia, y en forma importante, la incidencia de las respuestas más negativas. Por eso te decía, tiene una doble lectura, porque también mucha gente, cuando estamos en un periodo electoral, y ahí cuando digo mucha gente no estoy hablando necesariamente de los empresarios que se mueven en el clima de negocios, la gente piensa que
que los escenarios pueden cambiar drásticamente a partir de tal día cuando hay Sí, un... a ver, de hecho preguntamos, por ejemplo, sobre las proyecciones de PBI y lo que esperan los empresarios no es muy distinto a lo que esperaban en los dos relevamientos anteriores, que el PBI el año que viene crezca en promedio, la respuesta da 1,4%, que es relativamente poco. Pero hay algunas señales a lo largo de la encuesta que pautan un escenario un poquito distinto y un poquito mejor, si se quiere, que en relevamientos anteriores. Ahí, Tamara, para engancharlo con lo que está pasando, venimos de un escenario económico de estancamiento. De estancamiento y con muchos sectores en recesión abierta. La industria en recesión, la construcción en recesión, el sector de comercio, restaurantes y hoteles con caídas también importantes de la actividad a partir de mediados del año pasado, después del cambio de precios relativos con Argentina. Decimos, estancamiento en el nivel general, pero cuando lo abrís por sectores, esos con sectores... varios sectores en recesión, con un mercado de trabajo súper debilitado, niveles de desempleo que están, digamos, son muy serruchados en el mes a mes, pero que están consolidándose en el entorno del 9% o un poquito arriba de eso, con lo cual es un escenario en donde los indicadores duros no nos están diciendo que la economía ha mejorado, con lo cual difícilmente podríamos esperar empresarios muy optimistas en este contexto. Pero sí subrayo que aún a pesar de que entre la encuesta pasada y esta se agravó la crisis argentina, se agravaron, digamos, varios de los indicadores de la macro local, las respuestas son menos negativas. Claro, pese a eso vos dijeras, esos datos podrían llevar a que siguiera el pesimismo haciéndose más fuerte, sin embargo eso no sucede. Sí, no podemos hacer el ejercicio contrafáctico, pero sí, ese es un destaque. Lo otro es que aparecen respuestas de expectativas de cambio respecto a la gestión de la política económica, aparecen respuestas, digamos, que apuntan a ejecutivos un poco más positivamente predispuestos, si uno quiere decirlo de alguna manera, a las medidas que pueda tomar el próximo gobierno. Claro. Acá, Tamara, ustedes preguntan cuáles son los cambios esperados en la política económica para el próximo año. No es una pregunta política, pero en la respuesta puede estar incidiendo de que muchos empresarios perciban que hay un cambio. Sí, en realidad, a ver, siempre que hay cambio de gobierno, esta pregunta, hacemos la encuesta hace 10 años, esta pregunta la hacemos sistemáticamente, siempre cuando uno se acerca al periodo electoral, obviamente aparecen expectativas de cambios. Esos cambios pueden ser de un signo o de otro signo en cuanto a mejor, peor. En términos más generales, preguntamos, y antes de ir a esa pregunta sobre la política económica, preguntamos si la próxima administración debería mantener el mismo rumbo, hacer algunos ajustes o hacer muchos ajustes o cambiar de rumbo. El 75% de los ejecutivos dijo tiene que hacer muchos ajustes o cambiar de rumbo, o sea, marcó esas dos opciones, cuando en octubre del 2014, o sea, en la antesala de las elecciones anteriores, ese porcentaje era 42, o sea, en aquel momento también se venía un cambio de gobierno, en ese momento quizás, digamos, las encuestas ya pautaban un escenario más claro de continuidad del mismo partido de gobierno, pero de aún así había un cambio de administración y había ejecutivos, digamos, con expectativa de cambio. En este caso, las expectativas son de que digamos, los ajustes que se hagan a la gestión de gobierno deberían ser de mayor magnitud, claro, de los que en aquel momento estaban insertos en las expectativas. Hay una demanda de mayor cambios en la política económica, que también está asociado a que cuando hablaba de hace 5 años, la economía venía de un crecimiento importante. Venía de más crecimiento y tenía desequilibrios macro que estaban allí latentes, pero que se han exacerbado en este último tiempo, típicamente el tema del déficit fiscal. Nosotros en relación a la política económica preguntamos si espera que haya una mejora en la gestión de la política económica. Hay 38% de los ejecutivos que contestan la encuesta que dicen que esperan una mejora, leve la mayoría, en la gestión de la política económica. El ajuste fiscal parece estar totalmente, digamos, descontado o incorporado en las expectativas. Creo que eso, además, el tema es cómo se hace la no leamos esta encuesta como anticipatoria o no de cambio de partido de gobierno. No, sí, no es ahí a donde gane va. Quien gane. Pero gane quien gane, hay que hacer cosas porque tenemos como una agenda que en lo económico
está esperando que alguien, Claro. digamos, tome el timón, digamos, de la próxima administración y empiece a hacer cosas. Tamara, ahí rompe los ojos también un déficit que es persistente en un nivel alto. Alto, y donde hay consenso en general en los referentes económicos de todos los partidos que tiene que ser abordado. El tema es cómo, pero los ejecutivos, el 95% dice que el próximo gobierno va a implementar medidas de ajuste fiscal. O sea, eso que es un elemento que, si se quiere, es digamos que puede generar cierta expectativa de impacto negativo en la economía, está absolutamente descontado en las expectativas. El 95% dice que se va a hacer. Sí, asumido como necesario, ¿no? Asumido como necesario, en definitiva. Después preguntamos cómo o cuán probable entiende que sea, digamos, el hecho de que la próxima administración apele a diferentes tipos de medidas. Le decimos reducción de gasto, ajuste de tarifas, incremento de impuestos, le vamos preguntando. Y la verdad que hay ahí no es unánime, digamos, la opinión respecto a cómo va a ser la forma que se va a procesar ese ajuste fiscal. No es unánime, de hecho, a nivel de los diferentes referentes económicos, no es unánime en la opinión de los analistas económicos independientes, tampoco lo es entre los ejecutivos, pero sí el hecho de que el déficit no puede persistir en los niveles que lo tenemos actualmente. Tamara, en este marco, la inversión privada ha venido en baja en los últimos tiempos. Sí. Y eso después tiene un correlato con lo que es lo que tú hablabas del mercado laboral, ¿no? Digo, y ahí sí hay mucha expectativa, porque cuando uno ve las preocupaciones de los uruguayos, la principal sigue siendo la seguridad, pero si uno suma las preocupaciones, la segunda es el empleo, y si suma las preocupaciones económicas, uno diría que está a la par o quizás más fuerte la inquietud de los uruguayos por la economía. Sí, ¿Qué podemos esperar ahí en base a lo que arroja la encuesta? A ver, la encuesta arroja un giro un poquito más optimista en las respuestas dentro de un escenario en el que sigue primando mayormente la cautela, ¿no? Si miramos la pregunta que refiere a qué va a pasar con la inversión en la propia empresa, ¿no? En la empresa del que contesta la encuesta, el 60% prácticamente dice que va a ser más o menos igual que... Sí, más o menos igual. Más o menos igual de lo que está actualmente. Es el 60%. Pero por primera vez en un tiempo son más los que dicen que va a aumentar que los que dicen que va a bajar. Cuando le preguntamos sobre la producción en su empresa, más o menos la mitad, el 55%, dice que va a ser más o menos la misma, pero de vuelta, son más los que dicen que va a aumentar que los que dicen que va a bajar. Ahí también, Tamara, va a depender mucho de los sectores. Va a depender de los sectores. Hay algunos sectores en la encuesta donde la expectativa del proyecto UPM obviamente es clave. Si miramos las empresas de la muestra que pertenecen al sector de la construcción, obviamente ahí están esperando mayor actividad. Claro, pero porque aparte no solo está lo de UPM propio, más todo lo colateral. Pero está, por esa razón, pero también en otros sectores, a nivel general se ve un ligero cambio hacia un balance de respuestas positivas, o sea que cuando uno resta las respuestas positivas y las negativas, un ligero balance positivo, aunque el grueso de las respuestas se lo llevan los juicios neutros, de que va a ser más o menos igual, con lo cual, volviendo a lo anterior, hay como cierta mejora en el clima de expectativas, pero todavía parece lejano el hecho de que esa mejora de expectativas empiece a cristalizar en más crecimiento, en más inversión o en una mejora muy visible del mercado de trabajo. Tamara, ahí lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos era que la expectativa de una empresa vinculada a mayor actividad económica era más cautelosa por el lado de aumentar la plantilla personal, ¿no? Ahí eso sigue siendo así. En esta encuesta nosotros preguntamos sobre la situación general de la empresa, preguntamos sobre la producción, preguntamos sobre la inversión, preguntamos sobre la expectativa de rentabilidad y preguntamos sobre la expectativa de empleo en su empresa, ¿no? Si piensa contratar más gente o si piensa tener una plantilla de trabajadores más chica. Y la verdad es que en esa pregunta, la referida al empleo, es donde tenemos la mayor incidencia hasta el día de hoy de respuestas negativas, de personas que piensan achicar el año que viene. De hecho, hay un 33% de los ejecutivos consultados que piensa que el empleo en su empresa va a ser menor que el que hay actualmente. Solo un 13% dice que va a ser mayor, con lo cual el saldo neto de respuestas ahí es negativo en 20 puntos porcentuales, que es algo que no se observa en ninguna de las otras preguntas sobre las otras dimensiones de la propia empresa. Ahí, Tamara, hay un problema importante en la sociedad en materia de la expectativa. Obviamente, que no tiene trabajo, tiene la expectativa de conseguirlo.
El que tiene trabajo a veces tiene la preocupación de perderlo, pero lo que vemos, digo, me gustaría también ver tu opinión, más allá de lo que es la opinión que traducen en la encuesta los ejecutivos, es que el nivel de empleo no hay razones para que tenga un vuelco importante el próximo año, más allá de gane quien gane. Exacto. Lo que está pasando hoy es que la expectativa de crecimiento es muy moderada, con lo cual hay una expectativa en las empresas de que ese mayor volumen de negocios, en los casos en que lo va a haber, se pueda acomodar, en definitiva, con los niveles digamos, de tamaño de la dotación de personal actual. Vemos en general ejecutivos, empresarios en general bastante reticentes a contratar más. Y cuando les preguntamos sobre cuál es el elemento condicionante de por qué no contratan más. Y bueno, cosas como restricciones de la casa matriz, aparecen súper bajas en el ranking de los condicionantes. Lo que aparece en primer lugar y por lejos es la expectativa de bajo crecimiento en el volumen de negocios. Una empresa, es decir, no puedo empresas en donde la expectativa es que la actividad esté más o menos igual, o si crece, que crezca en una cantidad que no requiera cambiar en lo sustantivo la cantidad de personas que trabajan en esa empresa. De hecho, el 3/4 dice que el bajo crecimiento del volumen de negocios es el principal condicionante del empleo en su empresa. Después aparecen como segundo y tercer elemento en cantidad de menciones, salario real elevado e insuficiencia de productividad de la mano de obra, que son como, bueno, dos contracaras de un mismo tema. Y recién después aparecen temas de disponibilidad de tecnología ahorradora de mano de obra y otro tipo de motivos. El tema de la tecnología que tanto se habla, esto que aparezca abajo en las menciones no quiere decir que las empresas no lo estén haciendo. De hecho, tenemos pero no es el principal motivo. 2 de cada 3, que en otra pregunta por allí por la encuesta dicen, estoy introduciendo tecnología que ahorra mano de obra o estoy, digamos, yendo en ese camino. Pero no es el condicionante, es como un habilitador, pero no es el elemento condicionante. Este contexto de bajo crecimiento, de baja expectativa de inversión, de expectativa de que si los cambios son en el sentido positivo, de todas formas son como graduales o pequeños, es probablemente la principal explicación, junto, digamos, con un costo salarial que ha crecido y que está relativamente alto, de los motivos por los cuales al empleo le cuesta tanto crecer en nuestro país. Y teniendo en cuenta que el Estado tiene que prepararse para corregir estos números fiscales, tampoó parece es el como un sector privado demandante. que tiene que aparecer esa fuente de empleo. Tamara, bueno, como decíamos, en el sitio web de Objetiva de Deloitte tienen todo el trabajo de la encuesta para ver. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y, gracias bueno, a ustedes por la invitación, pronto. con mucho gusto. Muchas gracias, Tamara. Nosotros vamos a una breve pausa y seguimos con más claves políticas.